Hola, bienvenidos a esta nueva edición de la Sergio Informa TV. El día de hoy me encuentro con Darío Fernando Patiño, comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Bogotá, nacido en Calarcá, Quindío. Ha sido director de medios de comunicación y jefe de redacción de algunos noticieros como el Noticiero de las 7, el Noticiero QAP, Noticias RCN y Caracol, también de City TV. También se desempeñó como director de noticias del noticiero Ecuavisa en Ecuador y actualmente se encuentra en RTBC, Sistema de Medios Públicos. Darío, ¿cómo está? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Darío, comenzando, ¿por qué esta profesión? ¿Por qué la comunicación social y el periodismo? Bueno, yo no sé una razón exacta, yo solamente puedo decir lo que me ocurrió cuando yo estaba muy joven, en mi pueblo, en Calarcá, en el Quindío. Pues a mí me gustaba mucho la radio, yo escuchaba la radio como algo mágico, las voces de la radio, me parecía maravilloso saber que se podía poner música y hablar sobre la música. Entonces, en realidad, yo al comienzo lo que quería hacer era eso, era un hombre de radio, un locutor de radio. Cuando ya tuve la oportunidad de entrar allí y hacer esa labor, pues me fueron dando la oportunidad también de hacer periodismo y me fui convirtiendo más en periodista que en locutor. ¿Cuál fue su primer trabajo como periodista? Como periodista me dieron la oportunidad de hacer unos cubrimientos durante unas elecciones municipales, unas elecciones de consejos y asambleas, que era lo que había en ese momento, más o menos en el año 1980, en el noticiero de Caracol Radio en el Quindío. Pues pude hacer la cobertura de una parte de esas elecciones. ¿Y cómo fue esa primera vez al aire en televisión o en radio también? Bueno, en radio fue esa vez pasando informes por teléfono para la emisora sobre cómo iban avanzando las elecciones durante ese día y los resultados al final. Ese fue el primer trabajo para radio. Después, cuando ya me vine a vivir a Bogotá, dejé de trabajar en la radio, empecé a trabajar en prensa escrita, en Diario La República, y ahí estuve haciendo prensa escrita durante varios años hasta que llegué a televisión. En enero de 1986 empecé a trabajar en televisión en el noticiero de las 7. Y dígame una anécdota que lo haya marcado en el oficio del periodismo. Uy, pues eh, lo más difícil es poder responder esa pregunta. Es la más difícil de las que me haya tocado porque cuando me lo hacen nunca tengo a la mano una anécdota y siempre me ven apuros y creo que mis anécdotas terminan siendo muy pobres, salvo que estemos hablando de un tema específico y se me venga a la memoria un episodio, pero Digamos de una noticia en especial que usted haya cubierto en un noticiero. pues hay noticias de todo tipo. Uno podría decir la más emocionante, la más triste, la más difícil, la más complicada. Pues hay muchas categorías, pero no sé en este momento de cuál hablar, porque he estado en muchos acontecimientos, en muchas circunstancias. ¿Y qué tan importante fue para usted trabajar en uno de los primeros noticieros del país, como el Noticiero de las 7 y también en QAP? Pues en ese momento era entrada a televisión, el noticiero de las 7 era un noticiero con una propuesta informativa muy interesante, cambió para mí la vida, la percepción del país, conocí mucho más del mundo, creo que fortalecí mi sensibilidad, mi conciencia de lo que era esta sociedad, de las contradicciones políticas, y eso fue muy importante. Luego en Coap, pues era también un noticiero que nacía como una propuesta diferente, que por primera vez se hacía desde sus propios estudios, que inauguró el sistema de transmisión en microondas para la reportería móvil y que además, como complemento de eso, tenía entre sus propietarios a Gabriel García Márquez, era una oportunidad muy grande. Entonces, esos dos noticieros pues fueron realmente algo fundamental y que marcaron mi vida.
Y después vino RCN. ¿Cómo fue esa experiencia en ese canal? En RCN llegamos por dos circunstancias. Una porque se acababa QAP y otra porque ya comenzaban los canales privados. A mí me invitaron de RCN a que pasara a contribuir en el montaje de ese canal privado, del sistema de noticias y de un programa periodístico. Tuve la oportunidad además de llevarme un grupo grande de personal que terminaba en QAP, gente muy bien formada, periodistas, técnicos, conductores, ingenieros, todo, y nos fuimos todo un combo de QAP para RCN. Fue muy bueno esa transición del final de RCN como programadora de televisión y de RCN como comienzo de canal privado. Ayudar en el montaje de lo que ya sería un sistema de noticias con distintos horarios. Ya no estábamos hablando de un solo noticiero al día, sino de 3, 4 noticieros al día, más un programa periodístico, más noticieros 7 días a la semana. Era cambiar por completo el método de trabajo y el chip cerebral de cómo hacer las noticias. Sin embargo, fue un periodo muy corto. Cuando ya estuvo listo, ya empezó a funcionar el canal, pues dejé RCN porque empezamos a trabajar en otro proyecto, que fue el proyecto de City TV. Aprovechando la experiencia del montaje de un canal como RCN, tuve la oportunidad de trabajar en el montaje del sistema de noticias de otro canal que era City TV. ¿Y qué diferencia hay entre dirigir un medio como RCN a City TV o Caracol? Primero, City TV era una propuesta completamente distinta porque era un noticiero local. Sí. El otros eran nacionales con contenido internacional. En este caso, era una propuesta local que ya funcionaba en otros países. Se tomó un modelo canadiense, entonces era aprender de ese modelo y aprender a hablarle a una ciudad, la información de una ciudad, público de una ciudad, tocar todos los temas y pensar mucho, mucho en la comunidad, porque era el enfoque, era la información de servicio, la información de utilidad para los televidentes. Eso me abrió también otra perspectiva, otra ventana que me faltaba por abrir, que era como la información de servicio. De ahí también fue un periodo corto hasta que ya estuvo funcionando el canal y estuvo al aire. Entonces ya pude ir a Caracol, que era de nuevo volver a la información nacional, de nuevo volver a la información de gran cobertura y a una redacción grande como era la de Caracol. ¿Y cómo es ese proceso de dirigir un noticiero? O sea, uno cómo busca las noticias para hacer una emisión de un noticiero. Primero que todo, uno tiene un equipo, Sí. quienes buscan las noticias, pues son los reporteros integrantes de ese grupo. Uno lo que hace pues es como delimitar las fuentes, armar como un menú, un menú y encargar a las personas de cada uno de los aspectos de ese menú para hacer la comparación, como si iba a ser un almuerzo, entonces usted cubre ensalada, usted cubre el acompañamiento, usted cubre las carnes, usted cubre las bebidas, usted cubre el postre. Eso cada uno se encarga. Ahora, ¿qué hace uno como director? Es decir, cómo quiere armar el plato, qué tanta cocción le da a esto, qué proporciones pone de una cosa y de otra, si pone más ensalada que proteína, o si pone, o si reduce el postre, o lo aumenta. Ese tipo de cosas hace un director. ¿Y qué hace además? Construir diariamente ese plato, ese menú, porque no puede quedarse con el mismo menú todo el tiempo, porque los ingredientes son diferentes. Promover la creatividad, promover la búsqueda, promover el descubrimiento, la innovación entre sus colaboradores y armar todo ese plato todos los días para que sea atractivo, para que sea algo que el público quiera. Bueno, después fue a Ecuador a dirigir también un noticiero en Ecuavisa. ¿Qué Sí. de diferente tiene dirigir allá en Ecuador que acá en Colombia? Cuando llegué había un sistema de funcionamiento diferente del noticiero, del sistema de noticias de ese canal. Me permitieron hacer unas adaptaciones de acuerdo con lo que yo conocía. Ese era el propósito, que pudiera hacer una reestructuración y pues como el modelo que se tenía ya era el modelo de Caracol, donde había estado 12 años, pues entonces Ujú. me invitaron para eso. Tuve la oportunidad
de armar ese sistema de trabajo, como vuelvo al ejemplo, armar esa cocina, esa tabla de producción de ese desayuno, de ese almuerzo, de esa cena, y identificar, delimitar las tareas de cada uno, porque estaba tal vez un poco disperso los roles, las funciones, el flujo de comunicación, organizarlo. Eh, Tuve una buena relación con el 98% de la gente con la que trabajé, hacer unas buenas coberturas, unos eventos especiales importantes, me sentí muy bien, muy cómodo. El ambiente político en Ecuador, pues en ese momento era y sigue siendo muy difícil y muy diferente del que se vive en Colombia, y las limitaciones para trabajar, para ejercer la labor, pues son mucho mayores. Ahora trabajando acá en RTBC, ¿qué diferencia hay entre trabajar en un medio público a uno privado? Pues en este medio público en particular, por la administración que tiene, hay un gran respeto por lo que se hace, hay un respeto por el profesional, en mi caso, y por la persona también. Eh, Quizás si fuera otro gobierno, quizás si fueran otros administradores, tal vez no serían tan respetuosos, pero en este caso lo han sido. La diferencia es que aquí es claro que se trabaja por la comunidad, que se trabaja para la comunidad, que los oyentes son protagonistas, que las regiones son protagonistas, que la información que se da tiene que servirle a la gente, ¿sí? Más que servirnos a nosotros para nuestro lucimiento, para nuestro lucro, para nuestro beneficio, es que tiene que servirle a la gente. Desde luego, eso, vuelvo, puede tener complicaciones porque es de todas maneras el sistema de la radio y la televisión pública en Colombia tienen una altísima presencia del gobierno, y es el gobierno la fuente de financiación. Eso es arriesgado, pues, porque eso en manos equivocadas se vuelve un arma de doble filo. Entonces, hay, digamos, unos límites intangibles, no los ve exactamente, pero existen. Ahora, los límites que existen en el sector público son los mismos límites también que hay en la empresa privada, porque el periodismo puede manejarse y puede moverse dentro de unos espacios que su propia empresa permita. Y ahora cuéntenos un poco del programa que emite acá en Señal Colombia, la Este señal de la mañana. programa, sí, es un programa de información, fundamentalmente, de información, de análisis, de entrevistas, de comentarios. Va de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Tenemos participación, pues, de los protagonistas de las noticias, participación de la mayor parte de las regiones, y también mucha participación de los oyentes. Y también emite un programa en el canal institucional que se llama Conversemos de Actualidad. Sí, es un programa de entrevistas que se Sí. hace en el canal institucional. Es un cara a cara con distintas personas, personajes de protagonistas también de noticias. En este momento está en una pausa por una razón presupuestal administrativa, pero esperamos que se pueda reanudar. Ha sido esa entrevista que más lo ha marcado o más le ha gustado hacer? Yo creo que cada día, por fortuna, como alguien decía, de esto aquí uno no se muere de aburrimiento, cada día o cada 3 días mínimo tengo una entrevista que digo, esta es la que más me ha llenado de satisfacción. Entonces, si hablo de una hecha hace 10 años, 15, pues eso ya quedará para mi recuerdo, por ahí, para que alguien quiera escucharme mis recuerdos. Yo hablo de una entrevista reciente, hablo de una entrevista que le hice a un antioqueño que fue la persona a quien le hicieron el primer trasplante de lengua en Colombia. Y ese hombre habló con una propiedad, con una sinceridad, con un sentimiento y un optimismo que realmente me conmovió, y dije, me siento orgulloso
de haber podido hacer esta entrevista. Esta semana le hicimos un homenaje a Gloria Valencia de Castaño por los 6 años de su muerte. Estuvimos recordando sus entrevistas, su capacidad como entrevistadora, y lo acompañamos con una entrevista, además con su hija Pilar Castaño. También me sentí muy bien. Y dije que bueno poderle hacer un homenaje a alguien que hizo también este trabajo y que reivindicó nuestro oficio. Entonces todos los días está uno haciendo, por fortuna, entrevistas que lo llenan. Y que tiene diferente trabajar en televisión y en radio, haciendo Mucho, noticias. mucho. Pues una clarísima, usted no está frente a una cámara, está frente a un micrófono. Otra, el tiempo que está en vivo en televisión siempre es más corto que el tiempo que está en vivo en radio. Yo en televisión hacía noticieros, pero noticieros que tenían alto componente de cosas pregrabadas. Y no era yo quien estaba al aire. Aquí soy yo quien estoy al aire hablando durante 4 horas y la mayor parte de la información, el 70% de la información es en vivo, del contenido es en vivo. Ahí también hay otra diferencia. No estoy ante una cámara, no estoy usando pregrabados, sino que el 70%, 80% es información en vivo. El lenguaje también cambia completamente. Tal vez hay un poco más de informalidad y de libertad de expresión, no en términos políticos ni legales, no, sino como de libertad de espontaneidad, en la radio es mayor que en la televisión. Y finalmente, ¿qué habría que hacer primero para trabajar en un medio de comunicación y segundo para poder dirigir un noticiero? Pues para trabajar en un medio de comunicación, yo creo que pues cumplir el tiempo académico que es necesario, aunque yo pues pude trabajar sin haber concluido mi academia, pero excepcionalmente se puede dar que sin haberla concluido se trabaje, pero digamos que en términos generales concluir un tiempo académico, hacer una práctica, ingresar, aplicar y saber que hay que hacer un recorrido y que hay que tener la conciencia de que uno tiene que hacer un camino, de que no va a llegar de una vez a cambiarlo todo, como pretenden a veces muchos, que hay que cumplir unos parámetros, unas disciplinas, que hay unas jerarquías, que hay que respetar unos órdenes y unas jefaturas también. Saber que todo tiene su momento y aceptarlo. Y, y dirigir, pues dirigir es una combinación de preparación, de oportunidades, de talento y también de suerte. Son como una combinación de cosas, pero no se le puede dejar a una sola de esos factores, porque no, a punta de suerte lo hago, no, a punta de talento lo logro, no, me voy a dedicar a estudiar para eso, no, necesita combinar todos los factores, pero sí, fundamental, prepararse, siempre estarse preparando. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Esta fue una entrevista hecha por Juan Sebastián Díaz para la Sergio Informa TV. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego.